El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hacter. Y el placer, por supuesto, como todos los martes del año, de recibir al doctor Hacter esta mañana con un tema muy frecuente, ¿no verdad? El sufrimiento que provoca el dolor de espalda. Doctor, muy buenos días. Buenos días, es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. La idea era un poco resumir lo visto hasta ahora a grandes rasgos de por qué la gente que nos está mirando y la que no nos está mirando también, en el Uruguay y en todo el mundo, sufre tanto de los problemas de espalda, hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta incapacidad para movilizarse y tanta pérdida de jornadas laborales que es impresionante. Es una de las causas que mayor pérdida de jornadas laborales origina justamente los problemas de espalda. Si no es la primera, es la segunda en el Uruguay y en muchos lugares del mundo, según las estadísticas, más allá del sufrimiento de por sí. Y habíamos dicho que a alguien le puede doler, es decir, la espalda, ya sea por problemas musculares, por problemas ligamentarios, pero fundamentalmente lo que hacíamos nosotros referencia era a las partes óseas, quizás las más difíciles en algunos casos de solucionar. Y decíamos que, por ejemplo, una persona, es decir, le puede doler la espalda o la cintura, incluso el propio cuello, que no es espalda, pero también tiene que ver con la columna lógicamente vertebral, por ejemplo, por desajustes vertebrales. Esto vamos a tratar de decir los grandes títulos hasta ahora para ver si la semana que viene lo continuamos, ¿no? Pero los grandes títulos serían los desajustes vertebrales, que son pequeñas desacomodaciones que se nos producen a todos a lo largo de la vida. Lo que pasa es que cuando son muy pequeñas no necesariamente nos producen dolor, pero cuando ese pequeño desajuste es un poquito más que lo normal, nos puede empezar a producir un fuerte dolor, porque si bien nosotros con la columna tenemos cierto juego hasta cierto punto, después de cierto punto ese juego ya no nos permite y nos produce dolor. La ventaja que teníamos con las subluxaciones vertebrales o los desarreglos intervertebrales menores o los pequeños desajustes de columna que nos causan dolor es que el médico que conoce el tema lo diagnostica más o menos rápidamente y más o menos rápidamente lo mejora e incluso lo puede curar. Todo esto de mejoría y cura no podemos entrar ahora en consideración, pero sí son distintos grados de hacer desaparecer el sufrimiento de espalda. Lo ideal es curar, muchas veces no se puede curar y nos contentamos con que el paciente, tanto el paciente como el propio médico, nos quedamos contentos de que la situación por lo menos se resuelva con menos dolor. La subluxación vertebral, que en su momento la hablamos, es decir, como gran título en la mañana de hoy, se arregla fundamentalmente con las manipulaciones vertebrales, que es un hecho que lleva pocos segundos. De repente muchos años de sufrimiento se pueden arreglar en pocos minutos de tratamiento. Eso es un concepto importante. ¿Por qué no se mejora en una sola sesión muchas veces? Porque justo con ese desarreglo vertebral se han producido contracturas paravertebrales crónicas durante muchos meses y muchos años, y de repente tú le arreglaste lo más importante, que son la alineación del hueso, pero resulta que la contractura muscular esa quedó ahí y esa es la que nos cuesta un poco irla resolviendo. Entonces hablado en su momento de las subluxaciones vertebrales, habíamos hablado también como gran titular de la espondilolistesis. La espondilolistesis también era una desacomodación vertebral, pero con una pequeña gran diferencia. Ya se producía una fisura, se producía una fractura en el macizo lateral de la vértebra. O sea, la subluxación vertebral es un pequeño desajuste que nos causa dolor, que a veces nos causa mucho dolor. La espondilolistesis es un desajuste vertebral, pero con fractura, que nos puede causar poco dolor o mucho dolor. No porque tenga una fractura es sinónimo de muchísimo más dolor, pero que el tratamiento es totalmente distinto, porque ya al haber una fisura o mejor dicho, una fractura, ya no se arregla tan fácilmente con las manos, ya hay que hacer tratamientos específicos para mejorar esa situación. Habíamos hablado también en el año de la famosa artrosis facetaria poco conocido, que eran, es decir, todos tenemos a lo largo de la columna, es decir, de los dos lados, unas pequeñas articulaciones que nos pueden dar artrosis. Esas pequeñas articulaciones están íntimamente ligadas con los agujeros conjunción que pasan a lo largo de la columna.
esos agujeros de conjunción que están íntimamente ligados con la articulación facetaria. Cuando hay artrosis en esa articulación, me puede achicar ese agujero de conjunción. Al achicarme el agujero de conjunción es bastante problemático porque por ahí salen las raíces nerviosas. Entonces, una artrosis facetaria me puede dar una inflamación o una irritación de las raíces nerviosas, las raíces raquídeas que van a todo lo largo del cuerpo. De ahí la explicación que cuando hay un problema, los agujeros de conjunción, ¿sí?, vamos a tener dolor, no solamente en la localización del problema, sino muchas veces a distancia. Es así como se explica las ciatalgias o las cervicobraquialgias. Es decir, un problema en la columna me va a dar dolor en toda la nalga, en la pierna. Un problema en el cuello me va a dar dolor en el hombro, en el brazo. Y así habíamos hablado de las rectificaciones, de las desviaciones, y habíamos algo comenzado que vamos a seguir la semana que viene. Perfecto. Con las famosas hernias discales, que algo hablamos las semanas pasadas. Pero la que viene voy a hacer un resumen de lo que yo considero que son las hernias discales en su máxima expresión, considerando la protrusión personalmente también como el primer grado de hernia discal. Pero lo vamos a ver la semana que viene. La semana próxima, doctor Hackter, va a ser un placer recibirlo como todos los martes en Calidad de Vida. Ya la pausa. Ya los testimonios de exteriores sobre el tema central que abordamos. Mañana ya está en piso el doctor Pedro Butelo para encarar la depresión y el trastorno bipolar prácticamente y más que nada enfocado hacia jóvenes y adolescentes. Y estamos ya estableciendo el contacto con San Francisco, Estados Unidos. Hay muchas novedades en la cumbre mundial sobre linfomas, mielomas, púrpura, leucemia y patologías afines. La pausa y retornamos.